La guerra silenciosa entre Kiev y Moscú estalló el pasado 23 de febrero con una operación militar hacia la región del Donbass. Tras semanas de especulaciones y advertencias por parte de medios de comunicación y especialistas, el presidente ruso Vladimir Putin dio luz verde a lo que sería el inicio de la Segunda Guerra en Ucrania de este siglo XXI. Estos ataques han sido calificados por la Unión Europea como uno de los episodios más oscuros desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Y tras estos episodios bélicos empezaron a gestionar grandes sanciones económicas de ámbito internacional que puedan afectar a Moscú y terminen por retirar sus tropas de Kiev. Pero ¿por qué el inicio de esta guerra? Tras el Euromaidán y la independencia de Crimea en 2014, se abrió una nueva disputa entre el gobierno de Kiev y las fuerzas independentistas del este. Ambos acontecimientos incrementaron la tensión en las ciudades del este de Ucrania, Donetsk y Lugansk, donde grupos separatistas reclamaban integrarse a Rusia. Es en este momento, mayo del 2014, cuando Ucrania se convierte en el escenario de la primera guerra en Europa de este siglo. En la llamada Guerra del Donbass, los grupos separatistas prorrusos con apoyo militar de Moscú se enfrentaron al ejército ucraniano. Con grandes asaltos a varios edificios gubernamentales, se proclamaron como la República Popular de Donetsk y la República Popular de Lugansk, reconocidos hasta el momento tan solo por el presidente Putin. La tensión desde entonces no ha dejado de crecer y a espaldas de la comunidad internacional, Moscú y Kiev se han visto envueltos en uno de los conflictos más tensos del continente europeo. Sin embargo, ¿cuáles son los factores que han incrementado esta tensión en los países exsoviéticos? ¿Qué busca Rusia con la invasión y la declaración de guerra a Ucrania? A continuación explicamos algunos de los factores. El primero y el principal es que son siglos de conflictos. Mirando al pasado, entre los siglos XI y XIII, Ucrania era parte del denominado Rus de Kiev, una federación de tribus eslavas dirigidas por la dinastía rúrica. Durante estos siglos, el país del este europeo ha pasado por manos polacas, otomanas, austriacas hasta llegar a las rusas. Y no es hasta la primera mitad del siglo XX, en la Revolución Ucraniana de 1917, que el país le proclama la independencia a Rusia. A pesar de su independencia, en 1922, a finales de la Primera Guerra Mundial, Ucrania se une a la Unión Soviética y se convierte en la República Socialista Soviética de Ucrania. Tras años de aliados con sus vecinos los rusos, Ucrania tuvo muchas disputas por el territorio. Y si tenemos que mencionar uno de los conflictos más importantes, es el de Crimea, un territorio que a lo largo de la historia ha vivido años de conflictos entre diversos imperios por poseer esta península. Romanos, godos, otomanos, hasta llegar al poder de los rusos. Y no es hasta 1954 con Nikita Khrushchev quien decide ceder Crimea a Ucrania con motivo del 300 aniversario del Tratado de Pereyalav. Con la llegada de la Guerra Fría y el colapso de la Unión Soviética, Ucrania se independiza en 1991 y se anexa a Crimea como una autonomía independiente. La relación entre Kiev y Crimea siempre fue compleja. Los rusos étnicos constituían la mayoría de la población en Crimea y un movimiento de independencia de corta duración en 1994 resulta con la abolición del cargo de presidente de la República Autónoma. Los intereses de Moscú en Crimea complicaron aún más las cosas y las negociaciones sobre la disposición de la flota del Mar Negro y su base en Sebastopol calentaron aún más la situación. Pero ahora, ¿qué busca Rusia con esta invasión a Ucrania después de casi 10 años de la última invasión a Crimea? Con esta invasión rusa a Ucrania, la gran potencia del Este busca evitar la unión de países exsoviéticos con Occidente y sobre todo evitar que su país vecino, Ucrania, se una a la OTAN. La unión de la OTAN con Ucrania supondría tener tropas de grandes potencias a pocos metros de las grandes ciudades rusas. Esto añadido que países excomunistas como Bulgaria, Estonia, Letonia, Rumanía, Eslovaquia y Albania ya son parte de la OTAN o de la Unión Europea desde 1990. En 2014, con apenas 15 años de la caída del muro de Berlín, todos los países del Pacto de Varsovia, con excepción de Rusia, ya formaban parte de la OTAN o de la Unión Europea. Para Rusia, esto supone un riesgo al tener grandes fuerzas militares y sobre todo tropas estadounidenses muy cerca de sus fronteras. El acercamiento de Ucrania haría al país eslavo encontrarse encerrado entre las bases militares de la OTAN. Entonces, aquí tenemos algunas aclaraciones sobre por qué Rusia necesita la soberanía o influencia de Ucrania. Una de las principales desventajas de Rusia en caso de algún ataque es su desventaja geográfica. Las grandes llanuras de occidente de Moscú permitirían un acceso directo a las tropas en caso de invasión. Por esto necesita Ucrania para poder mantener una franja de protección en caso de invasión.
Otra de las principales desventajas es el carecimiento de un puerto de aguas cálidas, con un acceso directo al océano. Es aquí, en 2014, que aparece Ucrania en los planes de Putin, ya que uno de los principales focos fue anexar la península de Crimea y acceder al puerto de Sebastopol. Gracias a este puerto, Rusia tiene acceso al Mar Negro, aunque el acceso al Mediterráneo todavía está controlado por Turquía, que es miembro oficial de la OTAN. Otro caso estratégico en caso de guerra es que los rusos tampoco podrían salir por el mar Báltico, ya que el estrecho de Skagerrak conecta con el mar del Norte, quien está bajo el control de dos países miembros de la OTAN, Dinamarca y Noruega. Anteriores presidentes en Ucrania han intentado jugar a ambos lados, recibiendo ayudas europeas, realizando tratados con la Unión Europea y aceptando presiones rusas, pero con un posible acuerdo muy cercano de la Unión Europea con Volodymyr Zelensky, el presidente ruso, Vladimir Putin, vio una clara amenaza en los países occidentales en sus fronteras. Al Ucrania no pertenecer a la OTAN, Putin también vio una puerta abierta para invadir Ucrania. Además, la dependencia del gas ruso en el viejo continente ata las manos a muchos líderes europeos a ejecutar una respuesta inmediata hacia Rusia.